Bien, luego continuamos con la política electoral, sobre Dale. todo aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a saludar ahora al compañero Diego Gutiérrez, secretario de Carrera Administrativa y Convenios Colectivos de Trabajo. Diego, Julián de Sasouza, Verónica Estea, Fernando Barrera, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Julián, Fernando, Vero, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Diego, siempre tan No, por gentil. favor. Y aparte sabemos que tenés una agenda laboral muy complicada de un tiempo a esta parte, con muchísimas responsabilidades. Nos gustaría que nos expliques brevemente esta paritaria que se firmó y por ahí empezar con lo más sencillo, porque a veces hay muchos compañeros, muchas compañeras que se pierden en el mar de información, lo que aparece en la televisión, lo que se dice en la radio y demás cuestiones. Esta es la paritaria 2023-2024, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, digamos, con esta apertura de la mesa negociadora y este acuerdo al cual arribamos, iniciamos el ciclo que va desde junio del 23 a mayo del 24. Uh Ese -huh. es el periodo por el cual nosotros empezamos a negociar. Uh -huh. Y este 30%, que como es acumulativo se transforma en un 33%, es un acuerdo, para que quede claro, por 3 meses. No es la totalidad de la paritaria 2023-2024. Vos corregime, Diego, cualquier cosa. No, no, exactamente es como vos decís, digamos, esto nosotros ya lo hemos conversado acá en el programa. Durante el año pasado hemos hecho aperturas, adelantamiento de cuotas. Eh, Primero se pensó en acuerdos, digamos, más largos, pero después la realidad nos llevó a que fuéramos negociando cada 4 meses en principio. Después en algún momento se acortó inclusive esa posibilidad cuando tuvimos que fijar el 5,5 en mayo, ¿no? Esa realidad nos ha llevado a nosotros a hacer un planteo. Hubo, digamos, una discusión con el Ejecutivo entre una propuesta que habíamos hecho nosotros en principio era por 4 meses, con otro monto distinto, y el Ejecutivo proponía un 30% por 7 meses, que era, digamos, hasta diciembre, ¿no? Uh Con -huh. revisión, por supuesto, más adelante, pero, digamos, la rechazamos. Se entró en este proceso negocial que terminó con este tema, que es un 30% por 3 meses, pero el otro factor de la negociación fue que sea acumulativo, o Uh sea -huh. que nosotros aplicamos ahora el 7% sobre los salarios de, de mayo, y así sucesivamente sobre el 7% de junio se acumula la cuota siguiente de julio Uh -huh. y la de agosto. Entonces eso nos da el 33%. Si yo lo llevo ese 33% trimestral a una realidad anual, Uh -huh. pensando que hiciéramos este mismo procedimiento y sin acumular, estaríamos hablando de que es un acuerdo de un 132%. Uh -huh. Eh, Esto yo creo que con acumulaciones y todo va a terminar siendo más, y lo que va a marcar la realidad del acuerdo va a ser cómo se vaya desempeñando la inflación en el periodo. Uh -huh. Nosotros, en principio, está pautada ya una revisión para septiembre, que todos sabemos en la mesa que esto de ser necesario se debería adelantar. Esperemos que no, digamos, por el bien del país Totalmente. fundamentalmente Uh -huh. y por el bien de la sociedad, ¿no? Pero este es cómo quedó planteado el escenario en esta paritaria. Uh -huh. Diego, si uno mira los números que se fueron dando de la inflación y lo que se proyecta para marzo, y uno revisa este acuerdo que firmó nuestra UPCN, estaríamos hablando de que mes a mes estaríamos 1, 2 o posiblemente 3 puntos por encima de la inflación, ¿no? Es lo que, a ver, es lo que se busca con el acuerdo, como lo he dicho en otras oportunidades y lo converso con muchos de los compañeros que hablamos de estos temas. Uno está planteando un acuerdo en este escenario que vos decís, digamos, Uh que, -huh. que nosotros tuviéramos una inflación amesetada entre el 8 y el 9%, y nosotros estamos haciendo prácticamente un acuerdo de 11% Exacto. mensual, ¿no? En el trimestre. Aspiramos a eso. Ahora, la realidad hay que ver
vuelvo a insistir, cómo se desempeña el índice, porque nosotros pasamos en pocos meses a tener de un promedio del 6% a un promedio del 8%, ¿no? Entonces, si se diera un salto de esa magnitud a futuro, y bueno, posiblemente también quede corto y haya que, digamos, reestructurarlo para lo que sería el resto del año, ¿no? Que nosotros podamos ordenarlo como para seguir en esa lógica, ¿no? Lamentablemente, cuando estamos con estas situaciones que estamos viviendo, es siempre muy difícil, ¿no? Es una carrera compleja, por eso los acuerdos se han acortado y por eso estamos hoy acordando por un trimestre solamente. Este acuerdo paritario con este 33% acumulativo incluye otras cuestiones, digo, presentismo, guarderías. Sí, sí, en el caso del presentismo, digamos, ya en la propia acta salen los nuevos valores que son mes a mes en función de los porcentajes que acordamos en junio, julio y agosto. En el caso de jardín maternal, guardería, nosotros hay una fórmula que se está utilizando que parte de salarios de personal doméstico, ¿no? Y está establecido para la ley de contrato de trabajo un porcentaje que es un 40% de una de esas categorías, ¿no? Nosotros este mes, digamos el mes de mayo, ya estábamos por encima, y en junio también estamos por encima. Julio y julio no tenemos valor de referencia, porque digamos el valor de referencia es hasta junio. Entonces lo que hicimos, a diferencia de los acuerdos anteriores, donde directamente decíamos el monto total del acuerdo, ya se ponía de entrada, o sea, en junio la guardería hubiese tenido un incremento del 33%, o inclusive más, si hubiera que ajustarlo en función de ese valor que yo les mencionaba. En esta ocasión, como no tenemos valor de referencia, se decidió hacerlo el mes a mes. O sea, vamos a tener esto cuando salga el decreto. Nosotros en el acta firmamos que después en el decreto de homologación sale todo el tema viáticos, suplemento antártico, todo eso va a salir ahí. El tema jardines maternales por este escalonamiento, porque lo tuvimos que hacer así para mantener un equilibrio con esta situación que te planteaba de lo que es el monto para LST. Diego, por mi parte yo tengo más que una última pregunta, una reflexión, y después no sé si Vero o Fer te quieren consultar algo. Vos mencionabas recién, yo esto lo quiero destacar, que el gobierno había ofrecido un 30% aumento por 7 meses, que UPCN rechazó esa propuesta y se llegó a un 33% de aumento por 3 meses. Es decir, si uno mira, hay un giro ahí de casi 180 grados, desde lo que ofrecía el gobierno a lo que consiguió el sindicato. Y me gustaría destacarlo porque muchas veces desde algunos sectores se deja trascender como que UPCN lo llaman, va y firma y no manifiesta absolutamente nada. Y esto que vos nos estás contando habla de que ocurre todo lo contrario. No, tal cual. Ahí, a ver, el otro día, bueno, hubo un infortunio en todo esto que fue la trascendencia a través de un tuit de que había un acuerdo, ¿no? Y esto motivó el enojo de la otra organización sindical. Sí. Pero yo lo que les quiero comentar a ustedes y a la audiencia es que al estilo de la negociación colectiva, ya sea pública o del sector privado, en este caso los que negocian por 14.250, hay una negociación que se da en privado, donde nosotros como organización sindical pedimos las reuniones que correspondan a quienes correspondan para ir tratando este tema, y lo mismo hace o hará la otra asociación sindical. En este caso, yo lo que hago es el comentario de cómo fue el proceso negocial con nosotros, digamos, y una vez que el acuerdo, con cierta lógica, porque nosotros también somos el gremio mayoritario y el Estado necesita acordar con nosotros para hacer viable un acuerdo. Entonces quizá la negociación más fuerte se da con nosotros. Y esto que yo comento es algo que sucede. De hecho, con el 5,5
de mayo, sucedió algo similar, digamos, hubo, inclusive es más, el Estado no quería dar directamente nada en mayo, o sea, sacar el 5,5 fue una pelea. Esta pelea, digamos, obviamente se da en un ámbito que es el ámbito de la negociación, y el cual nosotros revalorizamos, y como siempre lo digo, en una democracia indirecta donde nosotros tenemos el apoyo de nuestros afiliados para hacer la gestión sindical, no es necesario que siempre tengamos que llegar para resolver los temas a un conflicto de paro, de movilización o de lo que fuera, porque nuestro trabajo es que eso sea una herramienta que se pueda utilizar cuando sea imprescindible hacerlo, pero en lo cotidiano es el esfuerzo de la negociación constante, de recorrer los despachos, de tratar de buscar acuerdos y de tratar de llevar propuestas para que esos acuerdos se puedan llevar adelante. Ese es nuestro trabajo. Entonces, nosotros hacemos todo este esfuerzo y esta negociación se dio en estos términos que vos comentabas. Es, digamos, que yo comenté y vos reflexionabas. Sí. Una propuesta que nosotros llevamos, la primera propuesta fue nuestra, de cuál era nuestra pretensión, que vuelvo a insistir, en una propuesta que era cuatrimestral, no trimestral, y ahí se produjo ese ida y vuelta con esa propuesta y se zanjó en esa reunión famosa que surgió ahí en las redes, ¿no? Esto fue lo que ha sucedido, pero es como vos decís, hay una negociación que a veces es mucho más áspera de lo que todo el mundo puede suponer, y evidentemente, y esto es como todo, digamos, siempre todos los que los que no están en esa negociación o los que no llegan a ese resultado de negociación siempre tienen un mejor acuerdo, pero la verdad el acuerdo es el que podemos poner arriba de la mesa, digamos, todo lo demás, si nosotros hubiésemos conseguido X es una fantasía, y después con una realidad económico, social, que también tenemos que ver hacia afuera del propio Estado Nacional, ¿no? Lo que pasa con el resto de la sociedad y cómo están las diferentes actividades, ¿no? Y nosotros entendemos que este resultado es mucho más que satisfactorio. Totalmente. De hecho, bancario se arregló por un periodo más largo un 67%. Sí. Si nosotros hacemos la cuenta, este acuerdo está prácticamente a la par o mejor inclusive que ese. Diego, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andas? Hacer una salvedad, me gustaría que me comentes al respecto la audiencia. Este es un acuerdo que impacta sobre el convenio SINEP, ¿verdad? Y después vos tenés acuerdos... Sobre el convenio colectivo general. Claro, convenio colectivo general. Y vos tenés después otros convenios negociados por 14250, ¿verdad? Sí. Bien. Correcto. Aclarar esto de que impacta sobre el convenio colectivo general y qué pasa con el resto de los convenios que están en tránsito de negociación, cómo impacta este acuerdo en esas negociaciones. Me parece bien. A ver, este acuerdo, sí, es correcto lo que vos decís. Este acuerdo, que es sobre el convenio colectivo general, que son 130.000 trabajadores, después se termina extendiendo en forma general a los 200 y pico de mil que están en estos organismos que negocian con ley de contrato de trabajo, por citar PAMIA, Vialidad, etcétera. Tiene impacto directo. Después, quizá los distintos convenios colectivos pueden hacer acuerdos particulares sobre alguna de las cuestiones puntuales del convenio colectivo que inclusive pudieran mejorar esos guarismos, ¿no? Pero este acuerdo sí, no solamente esto que vos mencionás, Fernando, sino que tiene un impacto sobre el resto, porque este acuerdo después se le aplica a fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, entonces tiene una incidencia muy grande y es lo que se traslada inclusive a empresas públicas, digamos, tiene esa lógica con la salvedad que hago, que después puede haber particularidades que se vean en cada uno de esos convenios colectivos, ¿no? Pero digo, está bueno que lo veamos porque en realidad cuando se plantea esta negociación, y está bien lo que vos planteás, Fernando, en realidad quizá nosotros lo hacemos en el marco de un convenio de 130.000, pero que tiene un impacto mucho más grande que eso, de 500.000 trabajadores, por lo menos, ¿no? Que son los
los que se les aplica más directamente. Tal cual. Y aparte de remarcar esto, que es fundamental, que la revisión es en septiembre, que no quedó, o sea, porque si alguna persona que haya quedado en alguna inquietud, no es el cierre de la paritaria, es apenas la apertura de la paritaria, ¿no? Y de acá en septiembre se hace la revisión. No, no, por supuesto. Sí, Es- sí, por supuesto, es lo que dije, estamos negociando cada 3 meses, digamos, negociamos, el acuerdo pasó cada 4 meses, más o menos. Bueno, ahora estamos negociando cada 3 meses, esta es la realidad. Seguramente, muy probablemente haya después, más adelante, un acuerdo para el último cuatrimestre del año o el último trimestre del año, viendo cómo viene este desempeño inflacionario, ¿no? Pero, y aparte de eso, el otro tema que quiero comentar que es importante, porque también ponemos arriba de la mesa otras cuestiones cuando estamos hablando de este acuerdo que hicimos. Hay un montón de negociaciones que fuimos llevando adelante de orden sectorial, que las hemos comentado en algunos de los programas en los cuales participé. Fuimos consiguiendo. Nosotros ayer, por ejemplo, abrimos 2 convenios sectoriales a los cuales se le van a aplicar, digamos, una modificación en su escala salarial, que es un acuerdo extra salarial por sobre esta pauta que estamos planteando. O sea, ahí en esos 2 convenios colectivos. Tenemos 3 convenios colectivos en negociación, ya que eso van a determinar que tengan también un aumento adicional. Hemos incrementado las unidades retributivas de los grados en el CINEP, y ahora lo vamos a hacer en el personal civil de Fuerzas Armadas, en el Sistema Nacional de Manejo de Fuego, en el 1133, que es personal de salud. Entonces, todas esas sumas que terminan, a veces este movimiento de los grados puede determinar hasta un 4 o 5% adicional, también las tenemos que poner en la cuenta, pues si no nosotros sería muy ilógico que pateáramos una mesa diciendo que este acuerdo es bajo, no sirve, esto, el otro, cuando en realidad todo el universo que tenemos sabemos muy bien que hemos conseguido un montón de otras cuestiones y situaciones puntuales en cada uno de los convenios colectivos que ha mejorado. Entonces el número tampoco es real, porque estamos consiguiendo otros beneficios que tienen impacto directo en el salario y en la carrera, y son mejoras inclusive cualitativas en el escalafón. Entonces, nosotros ponemos arriba de la mesa todo, no podemos tener una mirada, digamos, tan sesgada de la situación de decir es esto y nada más, porque no es así. Hay un montón de otras cosas que se fueron solucionando. Totalmente, totalmente. Diego, ¿te quedó algo pendiente, algo más que vos consideres que hay que aclarar? No, me parece que dijimos todo lo que había que decir, y obviamente, vuelvo a insistir, este es un proceso que lamentablemente uno quisiera que hoy estuviéramos comentando, cerramos una paritaria de acá hasta el año que viene, como lo hacíamos usualmente, y que sea una buena paritaria y todo eso. Bueno, lamentablemente la lógica nos lleva a esta situación, y está bueno que lo sigamos remarcando. Este acuerdo es por 3 meses. Esto es por 3 meses. Más adelante iremos viendo cómo se sigue, y en el mientras tanto vamos a seguir trabajando un montón de otros temas. Se están haciendo los concursos, tanto en el caso del CINEP, del agrupamiento general, del profesional, y de otros colectivos laborales, como el caso del 1133 de salud, guardaparques. En todos los casos se están trabajando con vacantes. Se está haciendo un buen trabajo. Yo digo, lamentablemente, porque también esto vale la pena decirlo, este periodo de 4 años que estamos cumpliendo de acá a fin de año tuvo varias dificultades, ¿no? Que lo sabemos y lo hemos mencionado. El problema de la pandemia, el problema de la guerra, que también trajo más inflación sobre el proceso que nosotros teníamos, la sequía, que trajo otro inconveniente adicional. Hubo un montón de dificultades. En materia de negociación colectiva, y más allá después de que hagamos un balance del resultado, yo le puedo decir que este periodo fue mejor que los 2 periodos anteriores en materia de negociación colectiva. Bien. Y eso no es un dato menor, Totalmente. porque me parece que también vale la pena mencionarlo. Perfecto, Diego, te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Beso, Diego.
No, gracias a ustedes. Dale, un abrazo y un beso para ustedes. Hasta pronto. Diego Gutiérrez, secretario de Carrera Administrativa y Negociación Colectiva de nuestra seccional capital de UPCN, 13 horas 27 minutos. Hablábamos hace un ratito con Fer, en el marco de esta conversación política, él hablaba de las diferencias en materia de seguridad de una zona de la ciudad a otra. Hicimos incluso mención a la ausencia de ministro de Seguridad durante mucho tiempo. O ponían a alguien que era vicejefe de gobierno, pero también era ministro de Seguridad. Una cosa medio rara. Bueno, robaron una galería pleno Caballito. Pleno, a Coiti Rivadavia. Epa. Pero pleno Caballito, Sí, sí, digo, a claro. cara descubierta, digo, esto es una joyería, una cosa, sí, pleno centro de la ciudad. Sí, sí. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia